a todos y a todas. Bienvenidos al Club de Amigos del Alberco de Madrid. Tenemos hoy un acto de área de residencias. Bueno, todos más o menos sabéis de qué va. Hace poco tuvimos, hace unos meses, tuvimos a José Antonio Martín Pallín, que habló de las querellas que se interpusieron con relación a eso, conjuntamente con 7.291 Justicia y Verdad, ¿no? Se llama la asociación, y área de residencias. Y bueno, pues a partir de ahí también proyectamos el documental con la asistencia de su director, de Juanjo Castro. Y bueno, pues el acto es fundamentalmente para hacer que la memoria siga viva. La memoria es memoria, justicia, reparación y verdad, ¿no? Y bueno, pues en esas estamos. Lo hemos tratado un poquito así como un acto de debate, pero yo creo que nos van a exponer, voy a hacer las presentaciones, que ya les conocéis. Vamos a presentar primero a María Victoria Zunzunegui, pastor, que es, además de licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid en 1973, es doctora en epidemiología, una homologación, ¿no? ¿Es verdad? ¿Cierto? Sí. Cierto. Doctora en epidemiología. Perdón, es que estoy un poco asmático y estoy un poquito fastidiado. Y la alergia que la alergia, en la época. No me hables de eso. Y bueno, pues lleva ya incorporada a la marea desde prácticamente sus inicios, ¿no? El año 2009 es... No, 2019. 2019. Ahora después 2019, ahora lo habláis y demás. Bueno, y Carmen López Llorente, que es la portavoz de Marea de Residencia, miembro también de la Asociación por los Derechos de las Madres y las Familias, además hija de una víctima de la criminal, del criminal protocolo de las residencias, ¿no? Bueno, y esto es un poco la presentación. Yo creo que os voy a dar la palabra ya, sin más, y vamos a empezar. Si queréis, luego coloquiamos un poquito y demás. ¿Quién empieza? ¿Victoria? Pues si quieres empiezas tú. Vale. ¿Empiezas tú, Mira, Victoria? Sí, voy a empezar yo y voy a poner esto en avión un momentito. Bueno, perdón, Quería ya, de comentar. todo, perdona, y daros, por supuesto, las gracias por acompañarnos este día. Gracias. Bueno, yo estoy mirando al público y conozco a casi todos los que estáis aquí. Más bien podría decir que sois un grupo de activistas que conocéis ya lo que pasó aquí en Madrid, en las residencias. Por eso voy a ser breve, porque me gustaría que mis compañeros y compañeras tuvieran la oportunidad de presentar sus casos y cómo se están defendiendo. Y qué está pasando ahora que ya llevamos 5 años y medio de lucha. Yo solo deciros que he dedicado prácticamente toda mi vida profesional como epidemióloga a la investigación del buen envejecimiento. O sea, yo nunca trabajé en residencias. Pero cuando empezó esto, que estaba en Estados Unidos, en Atlanta, acompañando a mi hija, que tuve mi primer nieto, me di cuenta de lo que significaba que las personas mayores, que eran las que tenían mayor riesgo de infectarse por vivir en establecimientos colectivos, igual que los que vivían en prisiones o los que vivían en residencias para personas con discapacidad o los conventos, o sea, todas las viviendas colectivas donde se compartía cantidad de ambientes todos los días, estaban a altísimo riesgo de infectarse. Pero luego las residencias de personas mayores tenían todavía una razón mayor
para ser prioritarias, y es que tenían el mayor riesgo de morir, pero no por estar en una residencia, sino por ser mayores, porque el primer factor de mortalidad era la edad. Esto no pasa con todas las infecciones. Hubo otro SARS, otro coronavirus, en el año 2003, donde se afectaba principalmente a adolescentes y jóvenes. Pero en este caso, en este coronavirus SARS-CoV-2, el grupo más que tenía mayor riesgo de morir después de una infección eran las personas mayores, como pudimos comprobar desde que empezó la epidemia en China. Entonces, estaba claro que había que proteger a los que vivían en residencias, primero porque estaban en altísimo riesgo de infección por vivir confinados, compartiendo el espacio, y segundo, porque tenían el mayor riesgo de morir. Y bien, se hizo mal en todas partes, podemos decir que en todo el mundo, es que es tremendo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en todos los países europeos a menor o mayor medida. Pero si hubo un punto negro en todo esto fue Madrid. Fue Madrid. Y solo os quiero comentar una cosa. Esto es un acto de María de Residencias. Es un acto, y por eso el protagonismo es de María de Residencias. Yo solamente quiero deciros, yo trabajo con todo el que viene a preguntarme o a pedir ayuda. No pregunto quién eres, ni de dónde vienes, ni por qué has venido. Porque desde que pasó todo esto, a nivel muy personal, mi sueño ha cambiado. O sea, mi vida se ha alterado. He tenido que dejar de hacer muchas cosas porque no tengo tiempo para hacer otra cosa que no sea defender que se establezca la verdad de lo que pasó y que haya justicia. Ya han pasado casi 6 años y no veo ninguna de estas dos cosas. Os voy a presentar el pasado, que gran parte de este pasado lo escribimos entre todos en la Comisión por la Verdad en la Residencia de Madrid. Hubo un impacto muy desigual de la pandemia en las comunidades autónomas de España, como ya sabéis todos, supongo, y en esta gráfica pues podéis ver que la primera barra, 11% de las personas que vivían en residencias murieron solo en los meses de marzo y abril por COVID, murieron por COVID. En realidad, 21%, o sea, más de 1 de cada 5, murió en esos 2 meses. Aparte de que después también murió mucha gente, porque siguieron muriendo y de forma evitable en marzo, en abril, mayo, junio, y luego en la segunda ola y en la tercera ola, porque es que en Madrid se tomó la medida más barata, que era no hacer nada. Cuando vino la vacuna, se vacunó todos los residentes se vacunaron, prácticamente la totalidad de trabajadores, y ahí fue cuando acabó el problema. El problema acabó por la introducción de la vacuna, no acabó por la buena gestión en octubre y noviembre, no, es que siguieron haciendo lo mismo que estaban haciendo. Lo único que hicieron diferente en octubre y noviembre es llevar a más gente al hospital, pero siguieron sin proteger, sin hacer las PCRs que había que hacer todas las semanas, sin las mascarillas, los equipos de protección individual. O sea que la dejadez, el abandono de las personas mayores continuó, porque eran mayores y vivían en residencias, no hay ningún otro motivo para eso. En Castilla-La Mancha lo hicieron también fatal, muy mal, y luego ya mal también, pero ya en otro nivel de mala práctica en otras regiones, y donde realmente trabajaron bien fue en Valencia, Galicia, Andalucía, Asturias, Murcia y Canarias. Y esto de trabajar bien lo digo porque no teníamos la mínima infraestructura para trabajar bien, porque en esas comunidades también las residencias eran un negocio, también las trabajadoras estaban maltratadas, tampoco había PCRs ni había EPIs, pero se utilizó un mínimo de buena práctica de salud pública para hacer que la gente por lo menos fuera a los hospitales cuando estaban graves. Bueno, esto ya lo sabéis. Aquí yo voy a ir muy rápido, no quiero contaros los detalles porque es muy largo, pero sí que os voy a enseñar el caso de Alcalá de Henares, que no son modelos matemáticos ni datos manipulados. Os cuento esto porque hace 2 semanas fui a Alcalá de Henares y incluso después de haber hecho muchos análisis de datos, la situación de Alcalá de Henares me llamó la atención porque es terrible y es algo que
ni siquiera la gente lo sabe. La gente de Alcalá de Henares tiene un hospital, que es el Príncipe de Asturias. Bueno, pues ahí el patrón de mortalidad fue claramente el mismo que observamos después de hacer muchos modelos matemáticos. El patrón fue, donde más murieron fue en las residencias de colaboración público-privada. Fue donde mayor negocio hay, porque el Estado, en este caso el gobierno de la Comunidad de Madrid, paga un per diem en aquella época de 52 euros al día, completamente insuficiente, y entonces en esos lugares la calidad asistencial es la peor y las trabajadoras se infectaron muy rápido y las que no se infectaron se fueron a su casa porque no querían infectar a sus familiares por trabajos terribles. Con lo cual, ahí fue donde mayor proporción de personas murió. El riesgo de morir fue máximo en la colaboración público-privada. Después están las residencias privadas, las de pagar a tocateja, que también son bastante terribles. Y por último, las que mejor lo hicieron fueron las residencias públicas. Y esto es llamativo porque en Alcalá de Henares hay una residencia que se llama Francisco de Vitoria, que a fecha de hoy tiene 526 plazas. ¿Os podéis imaginar una residencia de personas mayores con 526 residentes dentro? Bueno, pues esta residencia murieron, creo que eran 84 personas por los datos oficiales, que son los únicos que tengo. Y esa mortalidad corresponde a un 17%. O sea, en esa residencia murieron la mitad que en Domus Espartales o en Vallesol, que era de colaboración público-privada. A pesar de ser grande, de alguna manera se pudo prevenir algo más la mortalidad. El porcentaje que se trasladó al hospital. Tenéis que pensar que de las personas que murieron porque estaban graves, todas ellas, todas estaban graves. Tendrían que haber ido todas al hospital, o prácticamente todas, menos alguna que estuviera en estado vegetativo. Pues no, la residencia que mayor traslado tuvo al hospital fue la residencia Cisneros, una pequeña residencia privada. Y luego, las residencias mayores, Sanitas, Vallesol, Francisco de Vitoria, mínimos traslados, porque principalmente tenían médicos dentro de la residencia. Otras residencias, de allí mismo de Alcalá, o no tenían médicos o estaban de baja. Lo mismo pasó con los profesionales sanitarios. El caso es que el traslado al hospital en Alcalá de Henares y con el Hospital Príncipe de Asturias fue mínimo. La mortalidad aumentó con el tamaño de las residencias. Eso pasa en todas partes. Es muy importante que lo sepamos todos los que estamos en esto, porque la patronal de residencias de España sigue diciendo a fecha de hoy, y contra toda evidencia científica, que el tamaño de la residencia no influye, que no influye en la mortalidad. Y claro, yo les escucho y se atreven incluso a decir que no influye en la infección. Y dices, pero si es que es de sentido común. La conclusión es que residencias grandes de colaboración público-privada eran los peores lugares para estar. Y creo que a fecha de hoy se puede decir que lo siguen siendo. Si nos da tiempo, os profundizaré en ese tema. Y ahora ya entro en el tema que conocéis todos de la gestión sanitaria, de cómo se hizo. Se interrumpieron las derivaciones a hospital, punto final, y se interrumpieron el 7 de marzo. Cayeron en picado. Decidieron que no había que sacarles del hospital. Voy a ir rápido porque no quiero contaros todo. Simplemente, esto quedó claro. Dijeron, no, decisión política. Los mayores se atienden en las residencias. Y se habló de una medicalización que nunca tuvo lugar. Para mí, fallaron totalmente, mira la palabra es fuerte, totalmente la atención sanitaria en las residencias de mayores. Fallaron los servicios de salud pública. No hubo ni una sola investigación de un brote de COVID en las residencias de Madrid. Ni una sola vez. Ni siquiera, solo tengo que hablar de una, que fue la de Montehermoso. Cuando ya se habían muerto como 18 personas en 72 horas, una epidemióloga fue allí. Se la castigó mucho, tuvo que dejar la profesión. Ese es el único caso que conozco
de una persona con mi profesión, que es la epidemiología, que se desplazó a una residencia de mayores a investigar un brote infeccioso. No se enviaron EPIs, no se enviaron PCR. Bueno, esto hasta final de abril sabemos que es cierto por las actas de la Policía Municipal de Madrid. Sabemos que la última semana de abril seguían en esa condición, que a pesar de que habían muerto ya casi 10.000 personas, les traía sin cuidado. Se impidió la atención primaria, se excluyó de la atención hospitalaria con los protocolos famosos, pero incluso antes de los protocolos, aunque los que tenían seguro privado sí que podían ir a hospitales privados. No se utilizó el IFEMA para las personas mayores, no se permitió la asistencia por ONGs y lo peor de todo, que no se utilizó la red de hospitales privados, habiendo camas libres de sobra en los hospitales privados. El presente. Bueno, el presente se caracteriza por la opacidad. Digamos, yo soy una investigadora, yo para trabajar necesito información, necesito datos, ¿vale? Pues no tenemos datos y cuando los tenemos son escandalosos. Por ejemplo, el año pasado supimos que había infecciones por norovirus. Pedimos las infecciones al portal de transparencia y nos dicen que hay residencias que tienen 200 casos de norovirus, quiere decir diarreas, personas de 90 años con diarrea. Y se han extendido, y hay 200 casos en una residencia, y el brote puede durar 1 mes, 2 meses. Y dices, ¿pero por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues te dicen, es que la empresa no nos llama hasta que no está el brote ya declarado en toda la residencia. Bueno, pero entonces ustedes, ¿qué pasa? ¿No tienen inspecciones? ¿No hay vigilancia? ¿No recogen datos? La falta de la atención primaria. Todos los españoles tenemos derecho a tener un médico de atención primaria, ¿verdad? Pues los que están en residencia no la tienen, no se ejerce eso. El recurso a hospitales por urgencias, eso es una cosa mala, ir al hospital por urgencias, ¿por qué no vas por la vía normal, que no son las urgencias? Las urgencias debían ser algo extraordinario. Pues ni siquiera sabemos bien por qué van a las urgencias, pero van continuamente a las urgencias. Calidad de la atención sanitaria, ni idea. Calidad de la prescripción farmacéutica, ni idea. Calidad de la atención sociosanitaria, lo único que sabemos por las trabajadoras. Trabajan en condiciones penibles. Y las quejas de los familiares, porque las inspecciones están sobre aviso. Cuando va a haber una inspección, se avisa unos días antes para que la empresa organice un poquito para el inspector. O sea, la palabra clave para mí es la opacidad. Opacidad total. Las residencias son cajas negras y tienen todo el interés para que lo sigan siendo. Y ahora el futuro. El futuro. No todas las comunidades autónomas son iguales y esto se nos olvida a veces. La Comunidad de Madrid se lleva la palma de todo lo malo. La palma de la falta de atención a la dependencia, la palma de la privatización del sector, la palma de la falta de atención sanitaria, la palma de humo, la palma de opacidad, la palma de falta de inspección y control, la palma de falta de democracia. Entonces, por eso tenemos que luchar mucho, porque la situación es muy difícil. Lo único que sabemos, que sale en la prensa, que se van a construir 40 residencias de 150 plazas en suelo público y en colaboración público-privada. Después de lo que os he contado, pues os dais cuenta que esto está en contra de la evidencia científica, total, de todo el mundo, no de Madrid ni de España, de todo lo que sabemos sobre cómo se transmitió el COVID en las residencias y cómo se transmiten las infecciones respiratorias, y podríamos ir a más. Plan de modernización con más de 17 millones, pero telemedicina y aplicación de tecnología digital. No aparece el gestor de caso. El gestor de caso es la figura clave cuando hablamos de la atención centrada en las necesidades de la persona. Estas palabras, ¿dónde están? La formación de personal, el equipo multidisciplinar, el trabajo en equipo centrado en las necesidades de las personas. Este lenguaje no está por ahí, no aparece. Bueno, no os voy a agobiar con más historias, pero la realidad es que
Lo que intentó el Ministerio de Derechos Sociales en el BOE del 11 de agosto del 2022, lo podéis leer todos, ha sido aceptado por muchas comunidades autónomas en mayor o menor medida, pero en Madrid es un caso de insumisión. O sea, no solo no se ha aceptado, se ha rechazado y se está haciendo todo lo contrario. Y ahora se plantea hacer una financiación de la colaboración público-privada por resultados. Se plantea, digo, todavía no está en marcha, pero por resultados es muy peligroso, porque los resultados en calidad de atención van a ser siempre mejores en la población rica con muchos recursos y en las residencias de mayor lujo, con la población mayor en mejor estado de salud, función cognitiva y función física. Eso es muy peligroso. Eso lo único que puede hacer es aumentar las desigualdades, aumentar la inequidad. Bueno, yo ya me voy a callar con lo que os he contado. Si queréis, y luego tenemos tiempo, os puedo hablar un poquito de qué está pasando con la atención sanitaria en las residencias en plan general de toda España. Bueno, pues empiezo yo. Buenas tardes. Bueno, lo que hay que decir sobre mi experiencia en todo esto es que empecé en el activismo por las residencias cuando vi de primera mano lo que pasaba en las residencias. Mi madre, por necesidad, entró en 2015 en una residencia y, bueno, pues prácticamente desde el minuto cero empezamos, mi hermana y yo, a ver lo que estaba pasando allí dentro. Y empezamos a implicarnos en una plataforma de familiares que había en esa misma residencia. Bueno, a partir de ahí, que esto fue en 2015, pues mi madre pasó por 3 residencias diferentes. Hablo desde mi experiencia personal, pero también desde mi experiencia en Marea de Residencias, en la asociación ADEMAP, que comentaba el compañero, que también pertenezco, más la experiencia anterior en plataformas de familiares en distintas residencias, lo cual me ha llevado a ser totalmente escéptica en cuanto a la difícil solución que tiene el sistema de residencias que tenemos. Entonces, como decía, pues tras ver en distintas residencias que el problema era muy grande y muy grave y bastante difícil de solucionar, sobre todo por la falta de voluntad política de hacerlo, mi madre pasó por 3 residencias. En la segunda, que era donde mejor estaba de las 3, la echaron al año de estar allí porque era una residencia de colaboración público-privada y cuando se negocia el acuerdo marco, pues esas residencias privadas tienen la potestad de suprimir plazas concertadas con la administración. Y en ese caso, pues suprimió 10 de las 40 plazas concertadas que tenía con la administración y 10 personas, entre ellas mi madre, pues les tocó abandonar su casa, su hogar, que había sido durante un año donde habían llevado sus mueblecitos, su televisión, sus enseres y donde tenían, pues digamos, su vida. Esto fue duro, muy triste, y cayó en una tercera residencia donde, bueno, pues en el primer mes, por contaros algo que pasó real y que se os pueden poner los pelos de escarpia, pues en un mes no la bañaron absolutamente ningún día. Y cada vez que íbamos a decir que no habían bañado a mi madre, nos decían: ay, pero es que, perdonad, es que ha habido un cambio de... Claro, con las vacaciones hay mucho jaleo, vale, por favor, bañarla. A la semana siguiente otra vez lo mismo, así durante un mes. Y mi madre tenía una sonda vesical que el personal nuevo, suplencias de vacaciones, tal cual, esa era la excusa, pues se la sacaron hasta 4 veces en ese mismo mes. La situación de las residencias era tremenda y en esto que Marea de Residencias surge en 2019. En 2019, bueno, os iba a contar un poco las reivindicaciones por las que surge Marea de Residencias y cuál es la historia, pero tenemos aquí estos trípticos hechos manualmente que podéis recoger y nos evitamos ese capítulo, ¿no? de cuáles eran las reivindicaciones y cuál es
el punto de partida de Marea de Residencias. A partir de ahí, en 2019, que surge Marea de Residencias, pues acabamos de empezar a caminar cuando llega la pandemia, en 2020. Pues ya desde los primeros meses de la pandemia, desde que nos quedamos en casa confinados en el estado de alarma, pues intentamos buscar la manera de reunirnos de forma digital, puesto que no podíamos vernos como habíamos hecho hasta entonces, que hacíamos asambleas presenciales. Pues en la pandemia empezamos a hacerlas mediante Zoom. Enseguida nos dimos cuenta, porque teníamos trabajadores que estaban en Marea de Residencias, teníamos familiares que nosotros estábamos en plataformas de familiares, y veíamos que no se estaba derivando a las personas que vivían en residencias, que caían enfermos de cualquier causa, por cualquier causa, no se les estaba derivando a los hospitales. En una asamblea, el 8 de abril, decidimos plantear denuncias en los juzgados directamente, querellas criminales en los juzgados. Esto fue en abril de 2020. Encontramos unos abogados que vieron una causa muy justa y que ellos mismos se ofrecieron a plantear esto, a investigar. Nosotros les facilitamos documentación y al cabo de un mes y poco, pues se presentaron las 26 primeras querellas impulsadas por Marea de Residencias. Esto fue el 11 de mayo de 2020. El día 13 de mayo cesaron a Carlos Moore, que fue el firmante de los protocolos de la vergüenza famosos. Bueno, pues a partir de ahí empezaron a llegarnos muchos cientos de correos al mail para unirse a nuestras querellas. Entonces, pues el compañero que lleva la plataforma digital de Marea de Residencias incluyó en esa página web un formulario para que pudieran inscribirse y pusieran sus testimonios. Y aquí tenemos algunas compañeras que formaron parte de esas querellas, y cuando leías aquellos testimonios, pues veías que en todas las residencias, con puntos diferentes y cada una con sus cuestiones, pero que estaba pasando absolutamente lo mismo, que la situación era totalmente dramática, absolutamente dantesca, y que parecía increíble que eso pudiera estar sucediendo en el siglo XXI. Nadie se lo explicaba. Nosotros sabíamos que eso estaba pasando, y cuando se presentaron las primeras querellas empezó a llegar documentación y empezamos, pues bueno, el primer protocolo que nos llegó fue a través del País, que publicó el último protocolo, porque los dos primeros todavía no se habían publicado. Después se publicaron en Infolibre, y todo eso lo presentaron los abogados en las distintas querellas que se han ido presentando entre 2020 y 2021. Se llegaron a presentar hasta unas 350 querellas criminales contra Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y Enrique López López, el consejero de Justicia. Además, contra los directores de las distintas residencias, puesto que había residencias en todos los municipios de la Comunidad de Madrid, prácticamente en todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Nos llegaron unos 450 testimonios, y de todos esos testimonios solamente 40 eran de fuera de Madrid, y no se centraban en un solo sitio. Esos 40 eran dispersos, con lo cual por eso nos centramos en la Comunidad de Madrid, en investigar y en sacar documentación de lo que estaba pasando en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues finalmente todavía estas querellas siguen su curso, algunas se han archivado, y si los querellantes no han querido seguir adelante, pues se han paralizado, están archivadas y ya está, pero hay algunas que han llegado al Constitucional, serán aproximadamente unas 80, y hay otras que aún siguen en los juzgados de instrucción y todavía se están investigando, y alguna está en la audiencia provincial. Esto hablando de las querellas antiguas de Marea de Residencias que se interpusieron en 2020. Como sabéis, el año pasado, en 2024, se presentó una denuncia en la Fiscalía para que la Fiscalía investigase de oficio. Esta denuncia prosperó de alguna manera en algunos sentidos, puesto que por la misma Fiscalía se presentó en distintos juzgados, por la Fiscalía Provincial de Madrid.
La fiscal Almudena Lastra, que es la superior de Madrid, pues ha tenido una actuación bastante lamentable, hay que decirlo, porque bueno, pues desde un primer momento en las querellas no se presentaban los fiscales, han tenido una actitud bastante pasiva, cuando no proactiva, pero en contra nuestra. Y bueno, pues la primera vez que hemos visto una reacción buena por parte de la Fiscalía ha sido por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid, que se ha implicado en este tema. Actualmente, de esas últimas denuncias que se pusieron el año pasado, se han convertido en causas que están en juzgados. Algunas se han archivado, o sea, y están recurridas, y otras pues están vivas. Esto, si queréis que os dé una explicación un poco más, me podéis preguntar. Tampoco lo que yo pueda lo contaré. Y bueno, pues como esto es un poco, se trata de por qué una marea de residencias. Pues porque, como decía Victoria hace un momento, en la pandemia hemos visto cuáles eran todas, o sea, sabíamos cuáles eran las carencias de las residencias, lo sabíamos, los que vivíamos esa situación lo veíamos y lo vivíamos. Pero es que ha salido a la luz, ha quedado al descubierto, es que toda la sociedad ha podido verlo, quien ha querido. Pero no se ha aprendido nada, o sea, creíamos que con esto por lo menos lo que íbamos a tener de positivo es que bueno, pues que al salir todo a la luz pues se iban a solucionar problemas que eran endémicos. Pero no, resulta que lo que ha quedado demostrado, por ejemplo, que donde más mortalidad ha habido ha sido en las residencias de colaboración público-privada, que esas mismas residencias, cuanto mayor es el tamaño, cuanto más plazas hay, pues mayor mortalidad también. Y bueno, pues parece que se sigue incidiendo en la colaboración público-privada, se sigue incidiendo en que cuanto más plazas, pues mayor beneficio, con lo cual vamos a ese mismo camino. Y no se hace nada por remediarlo, pero es que no se hace nada en ninguna institución. Es que exigimos justicia, porque la justicia es lo único que nos puede llevar a dirimir responsabilidades y a que la impunidad no permita, o mejor dicho, la responsabilidad no permita que la impunidad nos lleve a repetir los errores cometidos. Porque, claro, mi madre por cierto no falleció en una residencia, mi madre nos hemos creído este número de 7.291, lo hemos acogido todos como un símbolo, porque más que una cifra realmente es un símbolo. Creemos que en esos 2 meses fallecieron más incluso de 7.291 en la residencia de Madrid, pero nos parece lo suficientemente escandaloso. Pero es que, por ejemplo, mi madre no forma parte de esos 7.291. Mi madre falleció en un hospital, pero falleció en un hospital después de haber padecido un infierno, una agonía de días, de varios días, dentro de una residencia, precisamente por esos protocolos. Y si falleció en un hospital fue porque yo, cuando me enteré de que estaba en una situación grave, gravísima, pues me presenté en la residencia, le pedí a la doctora de la residencia que por favor solicitase esa autorización, que sabíamos que había que pedir autorización a una figura que se había impuesto en ese momento, que antes no existía, que era el geriatra de enlace. Y ella, pues cuando yo se lo solicité, cosa que no era necesario, puesto que mi madre era una persona, mejor dicho, que tenía sus derechos de ir a un hospital cuando estaba enferma. Y en la residencia, directamente cuando mi madre estaba enferma, llamaban a una ambulancia, la ambulancia iba, la recogía y la llevaba al hospital. Y después nos avisaban: tu madre está en el hospital, o la estamos llevando al hospital porque tiene tal problema. Bueno, pues esto en la pandemia no pasó así. La doctora de la residencia tuvo que llamar cuando yo se lo pedí, porque antes no se le hubiera ocurrido, porque sabía que se lo iban a denegar, pues llamó a la geriatra de enlace para pedirle la autorización para derivar a mi madre al hospital. ¿Y sabéis qué le preguntó la geriatra de enlace a la doctora de la residencia? Si mi madre caminaba. Ese fue el criterio clínico para derivar a mi madre al hospital.
¿Qué ocurrió? Que mi madre no caminaba, pero la doctora de la residencia, que era nueva, porque estaban los médicos de baja, los auxiliares, las auxiliares estaban de baja, había un 40% del personal de la residencia de baja, los residentes estaban sin atención prácticamente en sus habitaciones confinados, sin levantarles de la cama, sin comer, sin asearles. Fue algo tan horrible que parece que estoy hablando de una película de algo de terror, pero esto ocurrió en las residencias. Y entonces, bueno, pues yo me presenté allí, la doctora me dijo, yo le he dicho a la geriatra de enlace que tu madre caminaba, y fue porque ella creía que caminaba porque no la conocía. Así que gracias a ese error, mi madre ingresó en un hospital. Ingresó en un hospital ya muy grave, ya con una situación demasiado grave para poder recuperarse con su edad y sus patologías. No obstante, ella estuvo un mes en el hospital luchando por sobrevivir y finalmente el 1 de mayo falleció, pero bueno, al menos falleció en un hospital atendida. Pero cuánta gente que después de marzo y abril, que son esos 2 meses en los que esa fatídica cifra ha hecho estragos, cuánta gente ha seguido padeciendo y ha seguido muriendo y no sabemos ni cuándo, ni por qué, ni si han ido al hospital, no sabemos, no tenemos datos. Siguen sin haber datos de los fallecimientos en las residencias. Pero han seguido padeciendo y siguen padeciendo. Hoy día las residencias siguen en un abandono aún más profundo de lo que había antes de la pandemia. Es increíble después de lo que ha pasado, pero es cierto. Y el problema es que si no hay una reacción por parte de la sociedad, como ha pasado con la Dana o como pasa con otras tragedias, no va a cambiar. Lamentablemente no va a cambiar, porque las personas que están en las residencias son personas que están apartadas de la sociedad, son las personas más vulnerables que hay en esta sociedad, pero las que menos importan. Así es que yo os animo a que el día 22 de noviembre, que tendremos la manifestación que hacemos todos los años desde 2019, os unáis, divulguéis. El día 22 de noviembre estaremos en Cibeles, en el ayuntamiento, saldremos desde el Ayuntamiento de Madrid hacia Sol, y esto será a las 12 de la mañana en Cibeles. Intentamos hacer actos de este tipo. ¿Qué podemos hacer desde Marea de Residencias? Pues aparte de actos como este, para informar y para compartir con la gente que quiera acercarse a escucharnos, pues denunciar en los medios de comunicación, denunciar en las redes sociales. Hemos ido a la Comisión Europea con una petición, nos la aceptaron finalmente, estuvimos defendiéndola, después nos la cerraron de forma irregular, hemos acudido a los tribunales, iremos a los tribunales internacionales cuando pasemos por todos los tribunales españoles, que es el requisito indispensable, y hemos ido a la Fiscalía. En las residencias, la gente que tenga familiares en las residencias, lo que debe hacer es unirse con otros familiares, crear plataformas que estén unidos, poner hojas de reclamaciones es muy importante. Cuando se detectan los fallos hay que reclamar, hay que escribirlos, no vale, las palabras no valen, hay que escribirlas, hay que registrarlas. Y luego pues visibilizar la situación. Pues hace poco, el sábado, tuvimos una performance en la Puerta del Sol, en la que intentamos visibilizar cómo en las residencias los gobiernos, en este caso la Comunidad de Madrid a la cabeza, pues han llevado a la muerte, pero siguen llevando a la muerte a los residentes. En fin, hemos hecho muchas cosas, tenemos que seguir haciéndolas, pero necesitamos crear un tejido social que cada vez sea más potente, que consigamos que algún día esto pueda cambiar y sus voces finalmente sean escuchadas, nuestras voces sean las de Dios. Gracias. Bueno, se abre un turno de preguntas. ¿Preguntas o más?
¿Eh? Esto... También son palabras. Palabras también. Vengo con mucha alegría siempre por mi cargo. ¿Te importa? Pero cuando me quedé muy derrumbado entre esta persona, esta otra y una que está allá atrás, me quedé muy derrumbado. Exactamente como en el año 73, cuando le dieron garrote a Ponsatí. Y yo era un chaval que pensó que nunca más se podía hacer en la vida. En esos momentos derrumbados las encontré. Vengo por ellas, pero también vengo, te lo quiero decir con cariño, porque me habéis dado criterio científico, criterio jurídico. Habéis hecho un enorme esfuerzo para tener yo una comprensión de lo que ocurrió. Y lo habéis hecho, o sea, no sé, me emociono cada vez que os he escuchado cómo ibais desmenuzando los datos, cómo ibais sabiendo que había demasiados interrogantes que es necesario responder sin miedo y sin venganza y sin más, que no vuelva a ocurrir. Me ha emocionado. Y aquel señor que está allí, le tuve que decir en el mes de... Le tuve que decir, ¿es verdad esto que me están mandando? Son los documentos del país, lo que sacó por la ley de transparencia a la Comunidad Autónoma de Madrid y se publicaron. Es verdad que son 4.900 muertos por sus propias patologías. Es verdad que son otros 4.000, casi 50-50 por el COVID. Y entonces os escuchaba a vosotros que me decíais que cada vez que entraban los mayores a los hospitales, de 10 mayores, 5 se salvaban. Eso me lo habéis dicho vosotros. Los que habéis hecho sus informes me habéis dicho que de cada 10 personas que entraban mayores a los hospitales, por lo menos 5 se salvaban. Me lo habéis dicho vosotros. Ya, pero... Bueno, pero déjenme terminar. De pronto, de forma rotunda, me di cuenta de lo salvaje que era que personas que ellos decían se han muerto por sus propias patologías fallecieran en 2 meses en una residencia. En un mal mes en mi residencia pueden fallecer 3 personas. En un mal mes, pero no 20. Algo pasó. Ahí, de forma rotunda, se demostró la palabra exclusión. Y entonces me radicalicé y dije, que te excluyan a ti, que ganas 4.000 euros. Eso sería imposible. La palabra exclusión es miserable en esta vida. Los excluyeron por estar en silla de ruedas, por no tener capacidad cognitiva. Y eso solo 5.000. Fue terrible, pero escuchadme. Es exclusión, no vergüenza los protocolos. Es exclusión. Y eso será imparable por toda la vida. Porque la exclusión solo puede llevar a personas como yo a decir, ahora te van a excluir a ti, bajo, que tengo fuerza. Exclusión. Eso es lo que hay. Y entonces, ¿qué se produjo? Impunidad. Y sí han cambiado las cosas, Carmen. La impunidad que ha traído en la residencia, que ahora siempre nos han tratado igual, pero ahora más que nunca parece que abandonamos a nuestros familiares dentro de la residencia. Y cuando estás en la privada todavía peor, porque te dicen, esto es un hotel, si no te gusta vete. Sí han cambiado las cosas, Carmen. Ahora vas a la residencia, como la mía donde ya no estoy, y te dicen, me han puesto los pañales de plástico. Y se nos van 7 personas, son infecciones de orina. No hay manera, Carmen, se han cambiado las cosas, las han endurecido, hasta el extremo, como decía ahora mismo ella, de crear 40 residencias con el peor modelo posible, como tú acabas de contar. Como la mía, que era de europea. Yo tengo aquí 20 plazas y el alcalde, ¡ay, tenemos plazas para el pueblo! 20 plazas que van a ser concertadas. Y al cabo de un año te las quitan. Porque los que entran concertados entran malamente, son gente machacada. Y la residencia, claro, privada, quiere a los hilarios. Me quiere a mí particularmente, porque dice, este me dura aquí 5 años pagando. No creo que te quiera a ti, Paco. No creo que te quiera. Que sí, que yo ya me estoy preguntando. Que no, Yo el 22 de mucho noviembre problema. voy a ir a una manifestación por el futuro. Voy a ir a una manifestación contracorriente, porque todas son privadas. Tenemos que abrir en este país, nosotros tenemos que abrir en este país la convicción de que necesitamos residencias públicas, terreno y plazas. Nos costará más años o menos.
menos, pero cuando yo era un chaval no había colegios en el barrio del Pilar. Y al final tenemos colegios e institutos, y es un problema de luchar, luchar y luchar. Ya sabes que hay una macrocausa, precisamente, que se ha cambiado el modelo penal, ¿no? Y ahora es por discriminación, un artículo de la Constitución española, y es lo que ha admitido el juzgado número 3, ¿no?, de Madrid, porque ha cambiado totalmente el modelo jurídico. Entonces ahora hay visos, hay visos de que prospere esa querella desde el punto de vista penal. O sea que es importante también resaltarlo, ¿o no? Y un apunte, Ha sido así, ¿no? Perdona, un apunte a lo que acabas de decir. Sí. En el juzgado número 3 de Instrucción de Madrid Sí. se han acumulado el resto de las denuncias de los otros pueblos. Bueno, pero es que... No, No lo has metido la frase. No, porque... Te lo digo porque yo puse una denuncia en Móstoles y está acumulada en el juzgado no, número 3. el juzgado número 3, se han dividido muchos juzgados en favor del 3, Sí. pero el 3 no lo ha admitido. Yo estuve el otro día en el 3 y la que yo puse está admitida de trámite. No. Que puede ser... La ha devuelto a cada juzgado. A mí no me ha Lo que pasa es nada. que está recurrido por todas las partes Sí, pero y vamos. tiene que pronunciarse en la audiencia provincial. O sea que de momento el juzgado número 3 no ha admitido esa acumulación. Tengo el auto, si quieres. Sí, bien. Bueno, buenas noches. Yo creo que todos y todas los que estamos aquí por diferentes vías hemos participado activamente contra lo que ha sucedido después del COVID con las personas en situación de dependencia. Desde un punto de vista general, decía antes Carmen con mucho criterio la diferencia que había, por ejemplo, entre lo de la Dana, la situación de la Dana y la situación, por ejemplo, en Madrid de las residencias. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que allí ha habido una movilización social permanente, que ha doblegado a que este sinvergüenza tenga que salir como está saliendo y que esperemos. Y además ha habido otro elemento muy importante. El diferido. Sí, No, y ha habido otro elemento muy importante, y es que ha dado allí una jueza Y los medios de que ha admitido y que le está llevando a rastras, cosa que aquí no ha sucedido. Aquí, como bien decís antes, nos hemos saltado de visitar a las fiscales, hemos estado reunidos con la Rastra, hemos estado reunidos con la provincial, con la Fiscalía Provincial de Madrid, buenas palabras, buenos sentidos, no se ha investigado absolutamente nada. El problema general de todo esto es que hay un pacto político-jurídico que es el que está impidiendo que esto siga avanzando, que siga avanzando. Desde esos puntos de vista tenemos que empezar. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea el compañero, estoy de acuerdo en una parte con lo que plantea. Necesitamos unas nuevas vías que nos permitan conseguir esa movilización social, que nos permitan tener redes sociales, que nos permitan, no solamente en Madrid, Madrid ha sido, digamos, la punta del iceberg, es verdad, es cierto, pero ojo, aquí hay un elemento general, si nos damos cuenta, que sucede absolutamente en todo el país, pero además sucede en momentos de crisis. ¿Por qué? Porque los que gestionan, los que han gestionado en estas comunidades la crisis, aparte de la ideología que tiene y la inhumanidad que tiene, es que son malos gestores y son auténticamente un desastre humano totalmente. No es casual que la Ayuso en Madrid, en Valencia Mazón, en Castilla y León, Mañueco, en Andalucía ahora con las mamografías Bonilla, hacen lo mismo, basado fundamentalmente, y él tiene razón el compañero, en un tema totalmente de privatización de los servicios públicos, de privatización de la sanidad, de la dependencia, absolutamente de todo. Entonces la pelea por un tema por los servicios públicos es fundamental. Y eso es lo que haría. Hay una propuesta
que os la planteamos y os la hacemos para que la estudiéis de manera de residencias, y es que se está preparando, llevamos un año, una serie de activistas, organizaciones sociales, sindicatos de cuidadoras de diferentes comunidades autónomas. Ya hemos terminado, la cual participa la compañera Vicky, participa, porque como ella ha dicho, ella participa absolutamente en todo aquel que se le acerca y le pide que ayude, ella ayuda. Entonces nosotros se lo dijimos y ha venido y está colaborando en ese tema. Ya está terminado prácticamente, el documento ya está terminado. Nos ha costado un año de trabajo y próximamente se va a presentar ese documento en el Comité Europeo de Derechos Sociales. ¿Por qué? Porque lo acabas de decir tú hace un momento. El tema de la discriminación es la base fundamental de todo lo que ha sucedido en estos hechos. Desde un principio lo hemos ido elaborando y hemos ido trabajando sobre esa vía. Discriminación de derechos sociales, discriminación de derechos humanos. Y ahí está una carta social que podemos agarrarnos a ella y vamos a intentar que como solución, y con esto acabo, como solución que no vuelva a pasar lo que tú estabas diciendo, Carmen, que no vuelva a pasar nunca más esta situación. Y la única vía que pensamos que puede servirnos es que para que no vuelva a pasar tenemos que hacer un cambio de ley ya. Tenemos que liarnos a hacer un cambio de ley de dependencia. Un cambio de ley de dependencia que aborde todos estos problemas que hemos tenido y que solucione todos los problemas. No solamente de los usuarios, sino de los trabajadores sociales. En toda esta situación es lo que estamos intentando hacer. Así que, de todas formas, estaremos y vamos a promocionar y vamos a difundir la manifestación del día 22, porque hay que hacerla al margen de que tenga otras necesidades y pensemos que esas manifestaciones no puedan servir. Pues sí sirve, porque si no tenemos la memoria, si no mantenemos la memoria viva, si no la mantenemos viva, es que si no hay presión social, no hay cambio. Si no hay presión social, no hay cambio. Este acto es para eso, para que la memoria no se apague. Y tenemos que empujar todos. En cuanto a las denuncias, por aclarar un poco esas controversias que hay, las primeras que se pusieron por Marea de Residencias en 2020 y luego a lo largo de 2021 también se siguieron poniendo, iban contra los aforados que acabo de mencionar, y era por 4 delitos diferentes, que eran omisión del deber de socorro, homicidio imprudente, prevaricación y trato degradante. En la denuncia lo que se hace es cambiar la estrategia. En la denuncia de la Fiscalía se cambia la estrategia y se denuncia por un delito que está en el artículo 511 del Código Penal, que es como una especie de cajón desastre donde hay varios delitos distintos, y en el que nos basamos es en el delito de que no se les presta no se les da el derecho a una prestación que tienen derecho como ciudadanos, que es la prestación sanitaria. Y se basa en esa discriminación por no darles esa prestación. Bueno, pues de momento, como decía, las antiguas querellas todavía siguen vivas, y las nuevas, como somos muchos de los que estábamos en las anteriores, los que hemos denunciado ahora otra vez, pues nos están mandando, en los casos que se ha detectado que ya había una querella abierta en un juzgado de instrucción, pues lo que ha hecho la Fiscalía es pedir que se amplíen las diligencias y se investigue este nuevo delito con nuevas pruebas que se han podido presentar. Y en los casos en los que había una querella que ya se había archivado en un juzgado de instrucción, la Fiscalía ha pedido la reapertura para investigar este nuevo delito. Normalmente estas reaperturas no se están produciendo, están archivando. Eso se recurre a la Audiencia Provincial. Y la Audiencia Provincial ya se ha pronunciado hasta en 10 o 12 casos que archiva, ¿vale? Entonces, en esos casos, si el querellante en cuestión quiere, son querellantes antiguos de Marea de Residencias. Si ese querellante quiere, se puede ir al recurso del Constitucional, que es la última vía en tribunales españoles antes de ir a tribunales internacionales, que no se puede saltar ir a un tribunal internacional si no pasas absolutamente todas las vías en España, salvo una vía que es
el Comité de Derechos Sociales. Ahí se podría ir, pero claro, eso no es un tribunal, es una cosa diferente. Eso es a lo que se refería, sí. A lo que se refería con el tema de la denuncia que se quiere plantear, formular ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. Esa también la hemos valorado nosotros y estamos también por otro lado. Lo que pasa es que primero vamos a hacer el trabajo de los tribunales y no es incompatible. Sí, pero nosotros tenemos esa estrategia. Lo bueno que tiene es que no tienes que agotar la vía jurídica del país, sino que te puedes ir directamente. De todas formas, ya se va a presentar y cuando se presente vamos a empezar a trabajar sobre el tema de las adhesiones. Ya hablaremos del tema cuando llegue. Lo hablaremos. Solo quiero decir una cosa. Todas estas vías son complementarias, o sea, para obtener justicia. Y el tema de la Cañada Real es un precedente importante, que no ha conseguido que se ponga a la luz la Cañada Real, está claro que no lo ha conseguido. Pero ahora, hace una semana, otra vez vino otra amonestación. Entonces, en algún momento se tiene que responder. No se puede dejar pasar años sin responder al tema de la Cañada Real. Se está dejando pasar el tiempo, pero en un momento dado lo tienen que arreglar. Lo que está clarísimo es que Madrid es el lugar más difícil para trabajar, porque está la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Entonces estamos en una situación de debilidad muy grande. Por eso también me parece muy importante intentar trabajar con las comunidades autónomas donde se están haciendo cosas. Lo que ocurre, yo me estoy dando cuenta de una cosa que me ha impresionado mucho. Las comunidades que hicieron las cosas bastante bien y donde murió muy poca gente, y la gente que murió en las residencias de Domus Vi. Lo digo porque es que es así. ¿Perdona? Las comunidades, mira, dos comunidades de signo político totalmente distinto, Galicia y Valencia. No os voy a contar toda la historia, pero solo el final. Por razones distintas, en Galicia murió poca gente en las residencias, pero murieron casi todos en las residencias de Domus Vi y de otra una fundación que se llama, no me acuerdo cómo, un santo. Bueno, pero sobre todo en Domus Vi. Entonces, en Valencia, cuando he tenido la lista de defunciones, he visto que de las 500 residencias que había en Valencia, el 40% de las defunciones ocurrieron en 7 residencias de Domus Vi. Es impresionante. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Porque esas comunidades deberían estar sacando pecho. Valencia, por ejemplo, tuvo desde marzo hasta diciembre poquísimas defunciones, cuando estaban enfrente de Italia con 5 aviones que iban y venían todos los días. Trabajaron bien desde el punto de vista mío, que es el profesional de salud pública, y les pregunté qué pasó. Me dijeron, es que Chimo Puig dio la orden que le aconsejamos los expertos en salud pública, que era: vacíen los hospitales públicos, déjenlos solo para COVID, llenen los hospitales privados con toda la patología existente hoy. Y no quedó, y tengo una hermana médico en un pueblo muy afectado por COVID, no quedó nadie sin acudir al hospital. Y eso se notó en las muertes, claro que sí. Bueno, pues cuando estoy trabajando con esta gente de Valencia, que están, por cierto, casi todos jubilados ahora, no consigo que se pongan a escribir. ¿Por qué? Porque ya pasaron a otra vida más agradable. Estoy intentando muy en serio que escriban lo que pasó, porque de esas buenas prácticas se aprende. Y además pones ante un espejo las pésimas prácticas, como las de Madrid, que fueron la inexcusable, porque en Castilla-La Mancha se ha ido muy mal también, muy mal, muy mal. Pero es que, ¿cómo podemos comparar el desarrollo de los hospitales de Madrid y todo lo que tenemos en Madrid de riqueza con lo que pasa en Castilla-La Mancha? Por eso digo, es el lugar más difícil, pero al mismo tiempo es el lugar donde tenemos el ejemplo más claro de lo que pasa cuando las cosas se hacen mal. O sea, que si consiguiéramos que algún juez bueno, como la jueza de Catarroya, estaríamos en el otro sitio. Otra cosa os cuento, me ha ayudado aquí un abogado presente. Yo he recibido la semana pasada una nota de
del portal de transparencia de Madrid, de algo que solicité hace 2 años ya, que eran las derivaciones, las llamadas telefónicas al 061 y al 112 desde las residencias. Pues es muy importante, porque es que ahí empieza la cosa, es que bloquearon las ambulancias. Y esas grabaciones están ahí. Y entonces yo he pedido 2 cosas. ¿Cuántas llamadas hubo día a día? ¿Y cuántas se resolvieron positivamente enviando la ambulancia? ¿Y cuántas negativamente no enviándola? Son datos de 1000, que me digan que el 7 de marzo hubo 20.000 llamadas y que se resolvieron positivamente, pues digamos 4.000. Son esas cosas las que estoy pidiendo. No hay manera. Se revuelven, pero de todas las formas, para conseguir no dar esos datos que son de interés público. Son anónimos. No pueden decir que ninguna institución está involucrada. Bueno, pues no sé, yo desde luego no voy a ceder, o sea, paciencia tengo infinita, pero quiero decir, esto es que es muy difícil, tenemos que estar muy en serio luchando para cambiar las cosas. No podemos andar con tonterías, ¿sabes? Diciendo, bueno, hoy sí, mañana no, y ahora no estoy bien, ahora no me siento muy bien hoy, mañana me sentiré mejor. No, tienes que meterte a fondo, porque esta gente está aterrada, no tengo otra palabra para decirlo. Estoy convencida que esta lucha en la calle es muy importante, y si salimos muchos a la calle no nos van a ignorar, no nos pueden ignorar, no se pueden, porque ellos saben que lo han hecho mal, lo saben de sobra y se están revolviendo. Pero yo creo, de verdad, en ese aspecto soy positiva, creo que están heridos y que va a ser difícil que salgan adelante, pero no sé cuánto tiempo va a tardar. Muy tarde. ¿Alguien? ¿Pregunta? Vamos a ver. Yo lo que de alguna forma es una pregunta, pero también es una reflexión. Es que el mundo de las residencias a mí me sorprende cada día. De lo que pasó, de lo que pasa, y cada día te llega una cosa nueva que ves. Es que es un ecosistema, por llamarlo de alguna forma, muy particular, donde además te encuentras gente que trabaja ahí, pero también gente que llega de ayudas que ponen los familiares, llegan esas personas cuidadoras externas de ayuda, porque no hay gente suficiente en la residencia. Entonces todo eso va creando unas condiciones muy particulares de posible que haya enfermedades de cualquier tipo. Y llega gente, además, en condiciones de precariedad, de migración, tanto dentro como trabajadoras de residencias o como cuidadoras que vienen de fuera. Entonces, y además, este tipo de cuidadoras también hacen otros cuidados en otros sitios o limpieza en otros sitios. Entonces, todo eso se mezcla para que se dispare el problema de lo que puede ocurrir. Y todo eso ya estaba mal cuando la pandemia, que veníamos, yo llevo desde el año 2017, ya estaba mal, pero es que ahora eso está mucho peor. Hay mucha más precariedad en ese ecosistema, por llamarlo así, de lo que son las residencias, mucha más de lo que había entonces. Como entonces había más precariedad, mucho más de lo que había en el 2011, en el 2014, que yo conocí cuando era en Valladolid, cuando se murieron mis padres, que no era lo mismo. Entonces había muchas menos cuidadoras externas y había menos atención domiciliaria. Todo eso ha creado que, como no sepamos luchar contra eso, desde luego lo vamos a tener crudo. Yo no sé si estáis de acuerdo un poco con esa, que va cambiando la situación, va cambiando Sí, es lo que decíamos al principio, que va cambiando a peor.
porque la impunidad lo que ha conseguido es que no se ponga el foco en lo que pasa en las residencias. El que no haya habido responsabilidades de todo lo que ha pasado, pues al final lo que hace es que todo siga, nadie se fije en lo que pasa allí. Y efectivamente, si hubiera las trabajadoras necesarias, si se pusiera en valor la profesión de los cuidados, una profesión esencial que lo es, pues probablemente accederían con mayor formación, se exigiría más formación. Ahora mismo cada vez se exige menos formación, como tú bien sabes, en las residencias. En las públicas mismamente se exigía una titulación de técnico de cuidados auxiliares de enfermería, y actualmente se ha rebajado esa exigencia. Ahora ya entran con una titulación más baja, exigen solamente tener un porcentaje de... El otro día en Alcalá de Henares nos lo dijo un trabajador, uno que estaba en el comité. Bueno, cada vez se va exigiendo menos titulación. Eso en las públicas. En las privadas nunca se ha exigido, con lo cual ahora ya, pues con un poquito de buena voluntad ya les vale. Y las dejan, y lo malo es que entran en una residencia y las dejan. Mira, hace poco, no sé si habéis escuchado la noticia, de que después de 7 años, una auxiliar ha sido condenada a 6 meses de cárcel porque se equivocó en la medicación de un residente. Le dio a un residente que tenía una cardiopatía, pues le dio la medicación de una persona con una enfermedad mental y el hombre murió. Entonces, pues parece ser que la residencia era una residencia pública de Las Rozas, y parece ser que la residencia llegó a un acuerdo con los familiares, les dio una indemnización, y los familiares a la residencia no la han podido denunciar porque llegaron a ese acuerdo. Sin embargo, denunciaron a la trabajadora, y la trabajadora ha tenido una sentencia de 6 meses de cárcel. Y porque la jueza ha sido buena, porque le pedían mucho más la fiscalía, le pedían más la fiscalía. O sea, hasta ese punto hemos llegado. Una trabajadora que estaba en prácticas, que tenía tenía la titulación de TCAE porque estaba en una residencia pública, pero que estaba en prácticas, o sea, ni siquiera tenía un contrato indefinido y llevaba muy poquito tiempo trabajando. Estaba sin ningún tipo de supervisión. Bueno, una cosa que yo quería deciros antes de marchar es que si tenéis contactos con las asociaciones de mayores clásicas como UDP, Unión de Pensionistas, PMP, Plataforma de Mayores y Pensionistas, y la más conservadora grande, la más grande, CEOMA, que intentemos hablar con ellos, porque por una parte están muy reacios a entender lo que pasó, sobre todo en CEOMA, pero es que tienen que hacer frente a la realidad, y yo creo que cuando les hablamos hacemos que caiga un velo, que digan, pues esto es verdad, está pasando esto. Y también otro punto muy importante es trabajar mucho con todos los sindicatos, con las trabajadoras. Las trabajadoras están en distintos sindicatos, que UGT, Comisiones Obreras, y luego hay otros minoritarios que son los más activos, pero hay que trabajar con todos porque estos mueven mucho. Y por ejemplo, para la manifestación tendríamos que conseguir que viniera mucha gente. Creo que hay que ir a tiro fijo a hablar con esa gente. Yo lo estoy intentando por mi cuenta, pues como os he dicho, yo voy por libre, para lo bueno y para lo malo, pero creo que es que todos tenemos que hacer eso, todos, porque a lo mejor hay uno que es de un sindicato de enfermería o de un colegio de enfermería, o bueno, el Colegio de Enfermería de Madrid, que es la cosa más conservadora, o el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, que eso ya es, pues no va más, para meterles en la cárcel. Pero es que ahí hay de todo. Entonces yo creo que si tenemos algún contacto en todos esos sitios hay que explotarlo al máximo, porque ellos realmente tienen poder de convocatoria. Y el otro día me llamaron, os doy este detalle porque me impresionó, me llamaron a dar una charla en PMP, que yo ni tenía un contacto ni sabía casi que existía. PMP, vale. Voy, doy la charla y me escriben después para pedirme la charla por escrito. Luego, hoy me han escrito, me han dicho que van a hablar con la ministra de Sanidad. Entonces miro PMP y dice, asociados 56.000 españoles.
asociaciones, 8.600 y pico. Digo, caramba, estos están hasta el último pueblo de Murcia, donde no he ido. Me he quedado impresionada, porque ya no vamos 4, ni vamos los 20 que estamos aquí. Es que va PMP y va... Entonces, bueno, parece poco, pero un poquito de estos, creo que hay que ir a por eso. Hay que ir a por eso. PMP, perdona, ¿qué asociación? PMP, por lo que he podido entender, son socialistas. Y luego, los que, cuando me llamaron, es plataforma de mayores pensionistas, ¿vale? Entonces yo voy a hablar, y era por vía telemática, entonces empiezan a aparecer los que vienen a la reunión, y yo voy viendo y digo, madre mía, menudo plantel. Por ejemplo, estaba el presidente actual de la Sociedad de Geriatría, Española de Geriatría, y no me corté nada, dije lo mismo que digo siempre, porque siempre hay que decir lo mismo, hay que ser muy coherente. Y fue el que más me preguntó. Cuando vino el turno de preguntas, duró todo 2 horas, y el que más me preguntó fue él, un geriatra valenciano. Vale, sorpresas así, ¿no? Pero quiero decir que todos, si pensamos un poco, decimos, ah, mira, yo conozco a uno que está en UGT, yo conozco a uno que está en comisiones, conozco a uno que está en, yo qué sé, lo mejor sería CEOMA, porque es que CEOMA es grandísimo, pero yo no tengo punto de entrada por ahí, porque ya alguno que me conoce me dice, no, es que estos no te van a hacer caso. Digo, hombre, que me escuchen, ¿no? Porque es que es lo mínimo que puedes pedir, que se escuchen. Yo creo que tenemos que movernos mucho, ¿eh? Pues por supuesto en el barrio nuestro nos movemos mucho, Antonio Colino, que está aquí, y yo. Pero es que somos 40. Entonces tenemos que movernos de otra manera. Y creo que vosotros también tenéis mucho peso, mucha visibilidad. Entonces ir a buscar, porque yo cuando he ido a hablar con la gente, yo no tengo más que decir mucha constancia, pero me han abierto la puerta, luego a lo mejor no me han hecho caso, pero creo que algo queda. Oiga, no queda, porque hablo con gente y me doy cuenta que se les quedó grabado lo que les dije. Y eso me abre puertas. Digo, a ver si entre todos vamos moviendo, porque hay veces que es imposible, como cuando fuimos a ver a Almudena Lastra. Efectivamente. Pero a veces se mueve. Marica. Sí. Bueno, yo quería decir que, a ver, he asistido a varias de las cosas que se han propuesto desde varias residencias. El primero al que voy a asistir fue a un acto, primero porque yo vivía afuera, ¿no? Y me enteré, o sea, a mí me pilló la pandemia además en México, que también, bueno, en fin, fue un poco, cambió un poco toda la vista en el mundo, y todavía tengo amigos allí que me preguntan cómo ha podido ser posible la gestión de, pues, lo digo así, de estos sinvergüenzas, ¿no? Entonces yo llegué aquí y sí que he visto un buen cambio, o sea, un cambio a peor, o sea, no he visto ningún cambio a mejor. Eso que decían de que iba la gente a reaccionar, que el prójimo iba a ser mejor y los mayores iban a ser más respetados, lo siento, pero veo un retroceso total. Estamos en un momento aparte muy revuelto con el genocidio palestino, con el otro genocidio silenciado que es el de Sáhara, el de Sudán, donde se han normalizado, digamos, las guerras de África, porque bueno, llevan ya muchísimos años y es como, uy, ya no pasa nada, venga, ahora nos centramos en esto y tapamos lo demás. Estoy de acuerdo en que estemos por Palestina, yo creo que todos estamos aquí por Palestina, no es incompatible, pero es que todavía, cuando yo intento hablar con gente de mayoría de residencias, hay gente que todavía no se ha enterado de que existen movimientos, sobre todo la gente joven que está despertando ahora, porque es que hay gente joven que es que no sabe que el conflicto empezó antes del 48, el conflicto palestino, como para hablarle del Sáhara, como para hablarle del conflicto del Sáhara o de Sudán. Entonces, quiero decir que hay muchas cosas por las que hay que luchar, pero me parece algo imposible de comprender que estos mayores, que todavía también por la memoria histórica, porque yo también estoy metida por la memoria histórica, se esté jugando como al gato y al ratón. Venga, ponemos la placa, ahora lo vuelvo otra vez a requisar. La señora Ayuso, que se tiene que aburrir muchísimo o algo, porque es que no puede ser posible que esto
primero que alguien así esté gobernando aquí, no sé cómo no nos hemos levantado, no sé cómo no estamos todo el día en las calles, entiendo que sea difícil, ¿no? Pero vamos a ver que nuestros derechos, mis padres, mis abuelos, todo lo que fue conquistado se está perdiendo. Es que hay gente que lleva un año para una prueba, que ha pasado con los cribados que han ocurrido de las mujeres en Andalucía, pero bueno, ¿cómo no estamos en las calles? Es que también la gente, vamos a ser realistas, llegan las navidades, ¿dónde está todo el mundo ahora y por qué esto no está lleno? Están en las calles, están muy a gusto también por ahí comprando, están muy a gusto sin quererse complicar, y todos podríamos estar así también. Pero existe una cosa que se llama moral, existe una cosa que se llama activismo, y existe una cosa que se llama también respeto hacia nuestros mayores, y creo que se ha perdido hace muchos años. O sea, porque yo voy en el metro y tengo que ver a gente que me quedo estupefacta. O sea, ¿cómo puede ir una persona con garrote o lo que sea y no le permites que se siente? Pero eso donde se ha visto. O sea, hay cosas todavía que me quedan y me chirrían tanto que, a ver, los mayores están en años 1000 y en un satélite de olvidados. Que yo he trabajado en residencias haciendo pues las cosas que, bueno, yo soy antropóloga, pero he hecho terapias. Oye, es que he tenido que dar un toque a más de una persona que trabajaba, bueno, si eso se puede llamar trabajar, porque es que era un trato tan nefasto. Estoy hablando de 8 años o 9, porque tenían Alzheimer, porque tardaban mucho en vestirlas, porque es que esta señora resulta que es que no puede estar con el tiempo que ella quiere. Bueno, pues si ella quiere vestirse así, déjala, te ayudamos aunque sea las demás, tú no te preocupes. No, porque yo tengo que tener mi tiempo de descanso. Pero bueno, vamos a ver, yo como la decía, tía, ¿no? Así hablando un poco en plan así ya, hasta enfadado. Digo, pero vamos a ver, que a ti te están pagando ellos. ¿Me entiendes? Que si no, tú aquí no estarías. O sea, ¿qué es esto? O sea, es que se ha perdido tanto el respeto, que sin respeto, pues claro, es imposible hablar de cualquier lucha. Entonces, yo estoy harta de decir, presentaos, por favor, a esto que se está haciendo de manera de residencias, que todo es súper importante, todo, pero también tendremos que mirar a nuestros mayores. Palestina muy importante, por supuesto, todo, no es incompatible. ¿Vale? Yo estoy en todo lo que puedo, voy por libre, como la compañera, que ahora no me acuerdo cómo se llama, porque como he llegado también un pelín tarde, pero vamos a ver que nuestros mayores se partieron el lomo, hay que seguir luchando y no podemos permitir que esta gente se esté llevando todo a su terreno, todo privatizarlo. A ver, no sé, o sea, simplemente esto, ¿vale? Y ya está. Solamente una cosa, al hilo de lo que está diciendo, el otro día en la performance, según la Puerta del Sol, yo fui uno de los que fui afectado por un incidente que no voy a comentar, pero sí que observé, mientras estabais desfilando, que la mayoría de la gente que pasaba por allí, y viene al hilo de la educación y de la responsabilidad y del conocimiento, decían qué bien están haciendo, cómo están escenificando el Halloween. Qué bien iban, qué bien disfrazadas van. A mí esa frase, cuando tú le explicabas, no, esto no es Halloween, esto es por este tema de las 7200. Ah, sí, bueno, pues yo creía que era Halloween. O sea, que es cierto que hay un pozo educativo y cultural muy fuerte. Se juega con un factor importante, que es la ignorancia. El tiempo juega en contra, porque el tiempo juega en contra. Y hay una cosa que es fundamental, que la movilización social no se ve reflejada después en la representatividad institucional. Porque todos los que hemos estado en las mareas, en todas las manifestaciones de la sanidad, en todas las manifestaciones de la educación, cuando vemos esas manifestaciones que dicen que van 300, 400.000 personas, tú multiplicas por 4 de los que estamos allí y te dan unas cifras de gente que desde luego no comparten o no deberían compartir la representación institucional. Pero luego llega la hora de votar y los números no salen. Y los números no salen. Y ese es quizá el gran problema que hay. Es decir, las instituciones que están representadas por un sistema electoral proporcional
habría que preguntarse si realmente están representando a la ciudadanía o no. Y ese es un grave problema desde el punto de vista democrático. Y ese es el gran factor que tenemos. Y hay ahora mismo, en esto de las manifestaciones, yo ya he tenido dos, una en una manifestación en la Justa Freire, que fuimos, que me parece que estaba Antonio también, y el otro día, el domingo, y había provocadores. Bueno, eso siempre hay. Hay provocadores para que se líen parda. Y eso es lo que afortunadamente, o sea, yo honestamente lo digo, yo colaboro con todos como víctima y todo lo que me llaman, acudo, pero no soy nada optimista, porque veo que la reacción de la ciudadanía en general no es consciente del peligro que está corriendo el deterioro de la pérdida de derechos y de servicios que se están produciendo en general. Entonces, porque es todo, es absolutamente todo, en la educación, en la sanidad, en la residencia. Bueno, yo quiero romper una lanza sobre eso que estás diciendo, y es que efectivamente hay que ser pesimista, pero hay una pequeña luz, y es que al menos hemos conseguido que con toda la opacidad que bien decía Vicky que existe, con la falta absoluta de implicación, hayan pasado 6 años de la pandemia y sigamos hablando del tema, y eso ya nos tiene que satisfacer, porque han intentado echar tierra encima. Han intentado echar tierra encima por todas partes. Sí, lo van a seguir haciendo. Claro, pero de momento no lo han conseguido, con lo cual eso nos tenemos que felicitar. Si en esa lucha estamos. Seguiremos. Hay un problema de esto es como la memoria histórica. Hay un problema de O sea, estamos hablando de algo que no ha salido en las televisiones en tiempo real. El optimista bien informado. Me quedo con esa frase. Bueno, seguimos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a vuestra intervención. Bueno, ahí tenéis también lo básico que pedimos en una ley de residencia.